Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. La temática que queremos abordar el día de hoy, pues cubre varias aristas y cruza varios elementos culturales, por la sencilla razón de que está escenificado en un imaginario que en principio, digamos, tiene matices muy bélicas, eh, que es, digamos, el término que se ha popularizado mucho en los últimos años, que se conoce como la guerra espiritual, y que es un término que hace referencia básicamente al combate, digamos, que se establece fundamentalmente entre fuerzas satánicas, por lo que de ahí tiene una primera arista que tiene que ver con todo el estudio de la demonología, y la demonología no como un asunto, digamos, de discusión teológica, sino como un asunto que declara abiertamente y sin tapujos que hay humanos y que hay arquitecturas y que hay parte de la naturaleza dominada por entes diabólicos, ¿no? Y hay otra arista que me parece que resulta bastante significativa, que tiene que ver con una cosa que algunos denominamos la habilitación de militantes, porque para que haya una guerra, pues lo que uno requiere es que exista el guerrero, que exista el soldado, que exista el militarizado, y en este caso hablamos de un ejército militarizado que no usa armas convencionales, pero tampoco hace uso de armas blancas, sino que hace uso de armas que suelen denominar como armas espirituales. ¿A qué exactamente se refieren con el asunto del arma espiritual y a qué exactamente se refieren con el asunto de la guerra espiritual? Pues es un asunto que requiere, digamos, un análisis cuidadoso, pero también de una lectura muy fina que permita, digamos, atender los efectos que produce y el involucramiento, digamos, en estos escenarios de guerra espiritual. No solo porque quien se habilita como un supuesto soldado que va a combatir las fuerzas satánicas, porque ahí estaríamos hablando de soldados que de entrada se asumen como poseedores de un arsenal espiritual positivo, divino, inspirado por Dios, bendecido por Dios, sino el otro extremo, digamos, aquello que es señalado como poseído por Dios. Y ahí estamos hablando de personas, de lugares, de prácticas, de edificaciones que en muchos casos ni siquiera saben o ni siquiera se enteran que un ejército espiritual les ha declarado la guerra. Es decir, aquí hay como un asunto en donde lo que se juega y lo que se pone en tensión es mucho el asunto de los imaginarios, tanto del grupo de soldados combatientes a favor de la divinidad, como aquellos objetos, personas que son señalados como, pues, como administrados por Satanás. Y aquí vale la pena, digamos, no solamente imaginar, sino pensar que la frontera es bastante porosa, eh, y que cualquiera, literalmente cualquiera, hasta este programa, puede ser calificado o recibir el calificativo de ser asiento del demonio. Sobre todo porque me parece que hay una falta de discusión y una falta de claridad con relación, digamos, a lo que solemos llamar de un lado las armas del espíritu y del otro lado, digamos, las armas de Satanás. Es muy frecuente que entre estos grupos se recurra, digamos, ahí como a
a textos, pues que justamente lo que hacen es, textos bíblicos que lo que hacen es fortalecer la idea de que estamos inmersos en una guerra. No dejo de recordar, por ejemplo, el texto de Efesios 6:12, que más o menos reza, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y que son textos que evidentemente lo que hacen es potenciar la imaginativa idea de que el mundo es un campo de batalla. Pues sin más, yo creo que podemos proceder a las intervenciones, a los comentarios y a problematizar, digamos, este territorio pues que puede tener, digamos, no solamente diversos ángulos, sino diversas interpretaciones que nos llevan a diversos lugares, ¿no? Desde el cuerpo mismo, es decir, hay grupos que incluso en las caries identifican la presencia satánica y exorcizan las caries como si las caries fueran el lugar donde habita Dios o cualquier otra enfermedad, hasta las prácticas que las sociedades suelen hacer o los edificios que se suelen habitar. Y el análisis, por supuesto, que nos abre no pocas problemáticas, ¿no? Entonces, si gustan, pues procedemos a los comentarios. Claro que sí, muchas gracias, César. Pues yo quisiera partir de mi propia vivencia en el mundo evangélico, en algunas de las iglesias que estuve muy al comienzo de mi caminar en ese sendero. Y básicamente lo que me trae a la memoria es esa gran confusión que teníamos, ¿no? De pronto nos habían primero predicado de un Dios todopoderoso que dominaba el mundo, el universo, el todo. Un Dios que pues tenía todo el poder y toda la habilidad en sí mismo para generar el bien, pero pegadito, después empieza a unir este mensaje de que pues más bien es una cosa como dual, donde hay un antagonista de Dios, el diablo, que está constantemente maquinando cómo destruir nuestras vidas y alejarnos de Dios. Básicamente por ahí eran las ideas que nos metían. Y el único camino, pues era ir echando al demonio de los lugares donde estuviera por ahí presente, o así, o generando precisamente estas problemáticas supuestas, ¿no? Y yo recuerdo mis primeros pensamientos eran, y bueno, ¿cómo saben quién está o quién no está endemoniado? ¿Cómo saben, después de que le oraron, le ayunaron, le echaron aceite en la cabeza, cómo saben que el demonio sí se fue? ¿Qué tal que los engañó, no? Pues estamos hablando de algo que no ven. Era dentro de mi ingenuidad y mi corta edad, pues eran las preguntas que yo me hacía. Y básicamente, pues vuelvo a insistir en el tema, estas ideas como la que ya platicamos en otro programa, el rapto, y esta idea de que en cualquier momento el demonio podía meterse en nosotros a pesar de ya ser cristianos, pues esto no generaba otra cosa más que temor y le daba un poder precisamente a los líderes para pues hacer manipulación de nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí fue el camino donde nos empiezan a quitar pues el acceso a todo aquello que se llamaba ya no solo mundano, sino también propiamente del diablo, ¿no? Entonces ahí lo alejan a uno de la literatura, del cine, del arte, de la música, todo aquello que no sea sacro, que no sea consagrado a Dios, pues venía a tomar parte y forma pues dentro de los alcances del diablo. Y yo quisiera darle la palabra al profesor Alejandro con una pregunta. Eh, ¿Hay manera de medir o de, por lo menos, quizás trazar los efectos que puede tener en un creyente, en una persona que se acerca de buena fe a una congregación cualquiera y lo empiezan a bombardear, a inundar con estas ideas de que el diablo está en todas partes, más allá de la sugestión,
o cómo explicaría desde su punto de vista como científico estas, estas escenas ahí muy controvertidas, muy al estilo del Exorcista, ¿verdad? Hombres y mujeres que les cambia la voz cuando los están, les están orando y echándole el aceite y se oye la voz del espíritu, supuestamente, el espíritu que le está poseyendo. Y bueno, eso a uno le da pavor, ¿verdad? Pero pues ya viéndolo de una perspectiva científica, yo quisiera entender que eso pues está bastante alejado de una realidad. Le doy la palabra al profesor Carlos. Gracias. Pues yo diría que tiene que ver con las identidades. Hemos mencionado aquí también por allá en los primeros programas sobre las identidades altericidas y cómo se van construyendo a partir de la afirmación de, pues, de ciertos valores, ¿no? Y sobre todo también de una especie de educación estética, ¿no? En la que la vista, el oído, el olfato, los sentidos juegan un papel importante, pues porque tiene que ver con lo que se puede ver, con lo que se puede oír, con lo que podemos oler y por supuesto pues también va en el sentido del lenguaje que se puede o no se puede utilizar y en ese sentido pues también va delimitando los campos de acción posibles de los sujetos en tanto que pues los límites de su mundo son los límites de su lenguaje y además ya hay también un tratamiento particular de los sentidos. Yo creo que no es un fenómeno propio de las iglesias, o al menos no de las iglesias como las conocemos, porque pues justo ahorita que mencionas por ahí la palabra científico, me salta el hecho de que hay justamente en la propia universidad, si se permite la expresión, pues grupos que satanizan a otros grupos porque no comparten los mismos métodos y teorías, lecturas, formas de acercarse a un fenómeno determinado, ¿no? Y cualquier cosa que se salga de lo que ya se tiene presupuesto, pues es entonces combatido. Y sí, efectivamente hay una guerra permanente, eh, porque además, pues me parece que incluso la lectura es que lo que retrasa la llegada del reino, ¿no? La llegada de la parusia, pues es justamente todo aquello satánico que debemos condenar, todo aquello que se opone, todo aquello que es adversario, que impide el pleno desarrollo del reino, y por lo tanto nos es lícito señalarlo, perseguirlo y combatirlo. En el mejor de los casos, incluso se practica, en el mejor, peor de los casos, pues, incluso se practica pues una suerte de tolerancia en, en la que es una posición muy beligerante, dado que te asumes en una condición de verdad y dejas crecer a la buena hierba con la buena mala, con la hierba mala, perdón, a sabiendas de que le espera un final particular a esa hierba mala que también ha crecido junto con la hierba buena o con la mies, pero a la que no hay que perder de vista, porque si bien quizás a nosotros no nos es lícito cortarla, sí nos es lícito señalarla, eh, e impedir que crezca. Y entonces
en esas metáforas, en esos acercamientos, pues uno puede cometer la peor de las atrocidades, ¿no? Con los otros, uno termina siendo un altericida, un asesino de posibilidades y finalmente de experiencias que el otro tiene, ¿no? Insisto mucho, hay dentro de las cosas que ahora pensamos como lícitas o no lícitas, partiendo desde la propia iglesia, pues bueno, cuando echamos un vistazo también a pues los cristianismos primitivos, uno se sorprendería de ver el tipo de ideas, el tipo de textos que circulaba entre las comunidades y por supuesto también el tipo de prácticas que existían entre los primeros cristianos y también antes, incluso pues hay todo un tema justamente de cómo la condición eh, del exilio en Babilonia introduce elementos, fusiona elementos que incluso justo tienen que ver también con esta cuestión de la guerra espiritual. Empiezan a aparecer las figuras de los ángeles, hasta eh, no muy presentes del todo en la literatura judía o la idea incluso también misma de Satanás, que por ahí dicen que, pues como la conocemos, quizás tenga más bien un origen medio gnóstico y son elementos que pues han ido fusionando, que han ido conviviendo a partir de un sincretismo en el que tienden todas las culturas ante cuando están ante lo otro, o lo elimino o veo cómo lo incorporo y le pongo un lugar de tal forma que no sea para mí más una amenaza y en ese sentido le quito también la propia potencia que que pueda tener. Entonces es un fenómeno muy, muy complejo porque eh, o destruyes o sometes e incorporas, que me parece que, por ejemplo, eh, cuando platicábamos hace algunas semanas sobre las teologías de la prosperidad, pues me parece que también atienden a la incorporación de estos elementos que podríamos pues denominar como más paganos, esotéricos, ¿no? Vinculados con, por ejemplo, las manifestaciones, los decretos y este tipo de, de cosas que pues originalmente no aparecen en el horizonte eh, cristiano, ¿no? Y entonces, pues por supuesto va a haber quien combata este tipo de prácticas o quien vea una oportunidad de incorporarlas y en ese sentido también, pues hay que ser francos, ¿no? Expandir un mercado. Entonces, antropológicamente, pues el asunto de demonizar a todo lo que no soy yo y todo lo que es otro, pues ha aparecido siempre. Y ante ello hay formas de protegernos de lo intrusivo que puede ser justamente las formas que tiene el otro de hacer vida, que no son necesariamente compatibles con la mía y con las nuestras de un grupo amplio, de una comunidad. Me parece que quizás el asunto es que si bien antes incluso las guerras tribales tenían reglas, ¿no? Pareciera ser que cuando hablamos ahora en estos días de la guerra espiritual, pues el límite
es la aniquilación. Insisto, aquí hemos hablado no solamente de vidas, o sea, ya hablé mucho, pero les cuento rápidamente, ¿no? Muchos casos, cuando estuve interesado en hacer una maestría, había una comunidad en Perú que se llaman los Shawis de Perú, internados en una región muy poco accesible de la selva amazónica, y un grupo de evangélicos fueron asesinados. Perdón, lo estoy contando mal. Un grupo de eh, chamanes fueron asesinados, fueron además, pues en un acto terrible, ¿no? Para no dejar huellas, sus cuerpos fueron arrojados al río y los devoraron las pirañas. Y cuando uno rastrea el asunto, pues quien estuvo detrás de la matanza fue un pastor evangélico que abierta y soterradamente, además vinculado a la política, señalaba a los chamanes como un enemigo espiritual que estaba eh, impidiendo con sus ritos, con sus formas de vida, con sus dioses paganos, pues estaban esparciendo el mal, eran el mal mismo en la tierra, habría que combatirlos y pues se manejaba la idea de que incluso eliminarlos traería acciones benéficas, ¿no? Y bueno, así fue como sucedió, ya no recuerdo exactamente el número de chamanes, pero pues fueron varios, y además dentro de las propias comunidades compartían pues la misma comunidad y es muy probable que incluso pues fueran hasta familiares, ¿no? Por lo menos vecinos y conocidos. Y pues esto me parece atroz, sobre todo en, en estos tiempos eh, que que se vuelven guerras intestinas que no acaban con la rendición del enemigo, sino con su aniquilación. Y me parece que eso, en eso estaría como uno de los puntos centrales de las nuevas formas de combate, porque no solo basta el perseguirlos, el hostigarlos, el hacer que cesen sus prácticas, sino también debe incluso pues terminar en un sacrificio. Bastante terrible lo último que cuentas, Carlos. Y sí, pues puede llegar a esos extremos, aparte de que pues es una beta que en un mundo de mercados, pues constituye un mercado muy apetecible, lamentablemente para varios de estas organizaciones coercitivas, ¿no? Profesora Yadira, bienvenida. Pues una pregunta directa en este contexto. Pues a veces la teología simple quiere ver la vida en blanco y en negro y hay que acomodar toda la existencia en dos cajones, ¿no? El bien y el mal. No hay, no hay grises. En tu particular punto de vista, ¿qué nos dices? ¿Existe el diablo? ¿Es una figura literal, como la entienden hoy muchas congregaciones? Te escuchamos. Híjole, habría que determinar muchas cosas en este aspecto, ¿no? Independientemente de que pueda existir como figura, me parece que aquí tiene que ver cómo lo vamos enseñando, cómo lo hemos ido enseñando a lo largo de la historia, ¿no? Porque creo que
la parte de cómo tiene que ver con la educación principalmente, ¿no? Puede existir varias cosas, pero la forma en la que transmitimos precisamente todo esto es la forma en la que vamos a darle la interpretación y a lo que le vamos a atribuir, ya sea lo bueno o lo malo, ¿no? Eh, Nos hemos caracterizado por siempre hablar del bien y del mal en ese aspecto, y lo comentabas, ¿no? Entre una tonalidad de blanco y negro, ¿no? Entonces, el diablo, aunque pudiera existir, bueno, esto lo vamos a atribuir al mal, ¿no? Dios lo vamos a atribuir al bien. Y desde esa forma tan tajante, ¿no? Nos hemos ido conceptualizando, ¿no? Y ahorita eh, se rompen una serie de enseñanzas y se van generando una serie de prácticas a través de justificar todo esto, ¿no? Eh, Recuerdo mucho que, por ejemplo, mi abuelo, estoy hablando de ya hace algunas décadas, era de esos creyentes, ¿no? Anciano de iglesia, donde él decía que pues él no escuchaba música, no había televisión en casa, él era del estado de Guerrero, y él decía que todo esto era del diablo, ¿no? Y bueno, pues obviamente el alcohol, mucho más, ¿no? Entonces, mi mamá contaba que, bueno, pues que mi abuelo era alcohólico antes de conocer a Dios, y entonces en algún momento mi mamá le preguntaba, ¿no? Bueno, porque sobre todo pues los regañaba, cosas por el estilo, y les decía que no debían hacer esto, que debía hacer lo otro, etcétera, ¿no? Y entonces en alguna ocasión mi mamá le preguntaba, bueno, ¿y tú cuando tomabas qué? Este, Dado que pues, obviamente vivían en un pueblo, había violencia y todas estas cosas, ¿no? Entonces en algún momento del reclamo mi mamá le pregunta esto de, bueno, ¿y tú qué pasaba en esta parte? Ah, bueno, es que en esos momentos no sabía lo que hacía, ¿no? Y sí, el diablo me alejó completamente de Dios, ¿no? Porque, bueno, supuestamente él había nacido en un hogar creyente, ¿no? Y lo había alejado precisamente a través del alcohol. Entonces, fue una serie de atribuciones en donde, bueno, pues ellos crecieron con esta parte de no a esto, no al otro, porque todo eso es del diablo, ¿no? Y todo eso te aleja de Dios. Y entonces terminas atribuyéndole, por eso hablo de la educación, terminas atribuyéndole a una figura, ¿sí? Que si bien existe, le estás dando toda la atribución de todo lo que te aleja, ¿no? De todo, o sea, todo lo malo que te pasa en la vida tiene que ver con el diablo, ¿no? Y a veces ni siquiera tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una serie de acciones, tiene que ver con varios elementos. Entonces, yo creo que aquí, más bien entre el que existe o el que no exista, o el tiene que ver cómo nosotros lo estamos reinterpretando, ¿no? Y inclusive actualmente, ¿no? Porque ahorita bien que comentaba el maestro Carlos, todas estas cuestiones históricas, las seguimos manejando, ¿no? Y a pesar de que vivimos en un siglo de ya una posmodernidad, seguimos con este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, y donde termina siendo bastante caótico, ¿no? Porque todos lo seguimos atribuyendo a lo malo a él, ¿no? Y justificamos nuestras acciones. Y me pregunto por qué a veces cuando hacemos nuestras acciones, llamémosle buenas, ¿no? Todas las atribuimos a Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, no? O sea, sería la parte de repente cuando hacemos lo bueno, eh, somos de Dios, y cuando hacemos algo malo, el diablo entra en nosotros, o cómo está el asunto, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí es donde tendríamos que empezar a retomar algunos aspectos para modificar esta parte que nos ha lastimado, considero que a lo largo de la historia, ¿no? Porque hemos cometido atrocidades eh, en nombre de Dios, y hemos atribuido todo lo malo al diablo, ¿no? Y bueno, pues
nos hemos salido de esas esferas tan grandes de esa práctica, ¿no? Entonces yo creo que por ahí me gustaría que fuera un poco más el asunto, ¿no? Digo, independientemente de todas estas prácticas que sí puedan estar existiendo, como yo decía en un inicio, ¿no? Yo no conozco estas cuestiones que tengan que ver, así, cuestiones de algo del exorcismo, cosas por el estilo, nunca he tenido la experiencia, pero que inclusive, ¿no? Que se me haría difícil inclusive comprenderlo, ¿no? Porque, bueno, pues las enfermedades mentales que existieron hace algunos años y que, bueno, que no se tenía conocimiento de cómo se diagnosticaban, pues en realidad todo se le atribuye al diablo, ¿no? Y a lo mejor era un desorden mental, y digo, hoy sabemos muchas cosas, pero aún así se siguen manejando, ¿no? Entonces, yo hasta ahí me quedaría con mi comentario en ese aspecto. Muchas gracias. Pues tocas temas que abundaremos en los siguientes comentarios. Y pues le agradezco a Oscar Materas que nos acompañe en esta reunión. Y también pues una pregunta, ahora sí que directa y al grano, y al margen de aquello que ya seguramente tienes pensado comentarnos, ¿por qué no hablarle hoy a la gente de ese tercer espacio, ¿no? No es un mundo enteramente dual, Dios y el diablo, sino que también existe lo humano, ¿no? ¿Qué valor le das a lo humano en todo esto, ¿no? El humano como productor, pues, de arte, de cultura, de música, y que, no, pues, ¿cómo decir que todo lo que no es de Dios es del diablo, ¿no? Si también existe enteramente lo humano, y desde alguna perspectiva quizás filosófica, inclusive esta idea de deidades, pues es también efecto de lo humano. Y por ahí te escuchamos, Oscar. Bueno, me permitiste a pensar inmediatamente en la cuestión de lo que se quiso hacer, o se hizo más bien, al destruir la cuestión del arte en el tiempo de que se empieza a gestar la reforma, y pues empezar a ver toda esta cuestión cultural del arte como algo demoníaco, como algo que afectaba al hombre en esa relación con Dios, imágenes que finalmente tenían que ser, de acuerdo al pensamiento de algunos de esa época, siglo XVI, pues el pensar en destruirlas, porque pues estas transmitían algo contrario a la fe en Dios. Sin embargo, pues sabemos que se estuvo por siglos en una situación de oscurantismo, donde pues se generan incluso ideas falsas y pues muchas suposiciones pues acerca de la cuestión de lo malo, lo antagónico a Dios, a su reino. Y pues son cosas que finalmente nos alcanzan a nuestros tiempos. Podríamos pensar que muchas veces el conocimiento mismo nos pudiese ayudar o aislar de tener este tipo de ideas o de pensamientos que distraen, que muchas veces incluso nos sirven de parapeto para excusarnos en la idea de las violencias o el tipo de conductas que generamos entre nosotros como seres humanos. Me toca en cierta ocasión, quiero llevarlo a ejemplos vivos, un hermano con una preparación como médico y pues también cierto conocimiento teológico,
a decir en una mañana de resurrección, donde nos reciben a la iglesia, pues, como visitantes. Este hermano llega no tarde, llega muy tarde, y la justificación que tiene es decir, el chanclas. El chanclas, pues ahora sí que me hizo estar con los cabellos de punta, no alistarme para estar a tiempo aquí en un domingo de resurrección. Y finalmente él es el culpable o el responsable de esto que me pasa a mí, ¿no? Entonces lo hace sonoro, lo interpreta de esa forma, y pues toda la congregación nos la tenemos que tragar de esa manera para asumir que en realidad, pues, este personaje, el diablo, el chanclas, que él lo citó con este término, pues había sido el impedimento para que él llegara temprano. Obvio que este personaje que pues puede ser mítico y lo vivificamos, lo humanizamos, lo empoderamos cuantas veces queremos, pues sí nos ayuda muchas veces a salir de ciertos escenarios difíciles o trágicos. Recuerdo una parejita de novios que pues empezaron a violentar. Estábamos en un momento en el que se destinó para ir a evangelizar precisamente. Y fíjate el contexto, porque bajo estas condiciones, pues ellos todavía con mucha mayor razón dijeron, no, pues es que como nosotros estamos buscando evangelizar a otras personas, pues ahorita nosotros somos las personas ideales del maligno para atacarnos. Y ahí los tienes, ¿no? Que se están peleando, están dando de cachetadas. De repente los veo, me acerco a ellos, les digo qué pasa, y lo primero que señalan, incluso ambos, es decir que pues estaban siendo tentados por el maligno. Y termino con otro ejemplo. Un familiar, pues, un tanto cercano, en cierta ocasión tiene una discusión ahí familiar. Yo voy de salida y le digo, se me ocurrió darle esta frase: ya ponte a cuentas con Dios. Y me dice, no, pues yo he querido, tú sabes que yo he querido cambiar, pero Satanás no me deja. Y pues con cierta ironía yo le digo, ya déjate de tonterías, eso no existe. Y ni tardo ni perezoso, pues empieza a, pues a insultarme, y se da la vuelta y me deja ahí con la palabra, pero hablando, diciendo, ¿cómo crees que no va a existir? Y me deja pensando, pues si yo le hubiera dicho Dios no existe, pues no pasa nada. Pero la excusa de él hacia su familia, y dadas las condiciones de su problema allí intrafamiliar que tenían en ese momento, pues era que él se excusaba o escudaba en el sentido de decir, pues yo he querido portarme bien, pero pues no puedo porque hay alguien, un ser más poderoso que yo, atribuyéndole esa victoria o ese poder a Satanás, diciendo, pues él puede más que yo. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues, nos llevan a pensar, pues, no solamente, así es una pregunta muy puntual, la cuestión de todo esto, de lo que podemos ver hoy en el arte,
cuestiones musicales, cuestiones que incluso pues pueden realizarse de manera manual o a través de otro tipo de artefactos, pero muchos de ellos pues obviamente la gente les va atribuyendo significados pues muy personales, incluso pues a veces pensar en que el portar determinados objetos también les trae una especie como que de suerte o de misticismo donde pues les va a ir bien o se van a camuflajear, se van a poder cubrir de todo aquello que les pueda generar un mal. Y pues obvio, el cine, por decir algo, pues ha aprovechado también para llenarnos de cosas muy fantasiosas. Pues me da la atención esta película de Mel Gibson, de cómo proyectan ahí precisamente a la serpiente para hablarnos del mal o de Satanás. Y pues esa personificación obviamente nos genera un conflicto porque ahí hay una interpretación muy a modo para eh, generarnos una especulación de qué es el ser maligno, un, un monstruo o un humano eh, que tiene las veces pues de convertirse o de transformarse en varios sujetos, en este caso pues la serpiente. Entonces, pues se ha abusado, aprovechado de esta cuestión icónica o de relatos pictóricos, pues para también, en cierta forma, pues proyectarnos ideas o relatos que trastornan, pues también la interpretación bíblica. Si nos ceñimos a lo que Efesios 6 nos dice acerca de todo aquello que pues son las herramientas de la fe, pues podríamos decir que, pues obvio, se recurre a una idea apocalíptica, muy a la manera de aquellos que quieren ver en todo una cuestión bélica, de guerra, de conflicto, incluso armado, para hacernos ver que pues tenemos que estar protegidos de esta forma. Y recuerdo que pues por allí, familiar de un profesor muy bien conocido e identificado por nosotros, pues en su momento decía que uno de sus familiares hacía uso de las epístolas para los cristianos y de las pistolas para los no cristianos. Entonces, entendiendo esta cuestión del libro o de la carta a los Efesios, pues como la interpretación que se le quiere dar y se quiere tomar, pues aludiendo a una cuestión bélica, donde pues es más interesante crear seres imaginarios, ficticios, que asumir nuestras responsabilidades sociales, económicas, políticas, eh, eh, ecológicas, cómo estamos viviendo, qué rol nos toca asumir y responsabilidad tenemos, pensar mejor en convertir a un personaje en algo vivo, en algo lleno de poder, con el cual combatir para incluso pues generar, y lo digo con esta palabra, pues todo tipo
situaciones que radican más bien en hacer de las nuestras, hacer nuestros desmadres, ¿no? En pocas palabras. Entonces, sí, pienso que, pues, entramos en una plática, un tema que si lo abordamos con nuestro aporte de responsabilidad, veríamos con toda claridad que este asunto de la guerra espiritual, pues más bien se traduce en el cómo estamos acabando con nuestro prójimo, la parte vital de ser humanos, con todo aquello a lo que le ponemos implícito la carga de algo satánico para eliminarlo y dejando de lado pues nuestra responsabilidad de cara a Dios y de cara a este mundo en el cual estamos viviendo. Es mi participación. Muchas gracias, Oscar. Muy puntual como siempre. Y pues aquí están con nosotros Diana y Joshua. Y bueno, en su formación académica, su preparación, y bueno, algo que hay que decirle a la gente, la Biblia se escribe en un mundo precientífico, y desde esa perspectiva, pues muchos de los fenómenos o los relatos o las narraciones que ahí encontramos, pues evidentemente no le dan explicaciones a ciertos fenómenos que no entendían, pues nuevamente metiendo pues ideas de Dios o del diablo o de lo que fuera, ¿no? Podríamos decir que estas personas que mencionan los evangelios que estaban endemoniadas pudieran haber padecido alguna suerte de enfermedad mental. Hola, buenas noches. Pues yo creo que no solamente en esa época, ¿verdad? Sino actualmente. El otro día me hablaba una chica en la madrugada y pues me comentaba que sentía mucha ansiedad y ella había ido con alguien que leía las cartas y le dijo que era un espíritu que ella traía cargando. Y luego fue con mi mamá y mi mamá pues va a una iglesia cristiana y mi mamá le dijo que era el diablo que no la dejaba en paz, ¿no? Pero ella me habló realmente desesperada, ¿no? Y pues sí, fue como pues platicar con ella y decirle que ella qué pensaba. Y pues al ir hablando más, pues ya como que empezó a contarme otro tipo de situaciones que eran las que le estaban como provocando esa ansiedad, ¿no? Pero al principio, pues sí estaba muy alterada porque me dijo, es que traigo un espíritu cargando y pues aparte tu mamá me dijo que sí, que es el diablo, ¿no? Entonces, pues creo que lastima mucho y aún sigue siendo mucho más fácil para las iglesias o para otro tipo de creencias también, como pues esto de atribuir a algo fantástico como, pues sí, las enfermedades mentales o bueno, a lo mejor, no sé, pues sí, las diferentes condiciones emocionales también. Y pues en la medicina también sí hay muchas personas, ¿no? Que siguen creyendo que se enfermaron porque fue un castigo de Dios, ah, o a lo mejor algo que hicieron sus papás y ellos lo están pagando. Entonces sí es algo que perjudica demasiado, pues como de manera emocional, los pensamientos de las personas también, ¿no?
Y algo que yo recordaba mucho, ya de manera como personal, es que cuando era niña, que iba a la iglesia, me acuerdo que nos enseñaban una canción que decía, manejamos el carro siempre adelante y no miramos atrás. Y si el diablo se opone, lo atropellamos, ¿no? Entonces, esta parte de creer que tenemos como las armas para vencer a este personaje. Bueno, en la iglesia te enseñaban, ¿no? O a nosotros como la guerra espiritual y casi era como, bueno, tú ponte a orar y vas a vencer al diablo, ¿no? O sea, si te va mal, te va a ir bien y se va a arreglar tu vida y todo. Pero creo que también lo podemos trasladar hacia el otro, ¿no? Como hacia nuestro prójimo. Creo que ya lo dijeron, pues también ustedes, ¿no? Porque no solo se queda ahí en que el diablo es esa figura fantástica, sino, o espiritual, sino también todo aquello que se opone a Dios. Y pues siempre nos están diciendo que es el mundo. O sea, una cosa es Dios y otra cosa es el mundo y todo lo que es mundano es del diablo, ¿no? Y pues las personas que no creen en Dios forman parte del mundo y pues es terrible sentir que también uno tiene las armas para destruirlos a todos ellos, ¿no? Porque pues se hace mucho énfasis todavía en que ellos pertenecen a otro reino y nosotros a otro, tan solo por el hecho de creer en Dios, ¿no? Entonces sí, es algo que afecta demasiado. Muchas gracias, también muy puntual su participación. Y pues vamos hacia un cierre con el profesor César, por ahí también si Carlos quiere agregar algo, el profesor Carlos, pues nos sugestionan, nos adoctrinan, los enemigos de Dios, el diablo, el mundo y la carne, y pues ¿qué palabras liberadoras le darías a la gente pues para salir de estas sugestiones, ¿no? César, ¿cómo podríamos compartir un mensaje positivo que pudiera ayudarles a trascender, a dar ese paso más allá de estas ideas pues atávicas que estamos tratando de combatir desde este espacio? Porque al final, el resultado, el producto que yo veo es gente atrapada en ideas que son obsoletas, que no le sirven, que no le ayudan, que no le benefician a su vida. Pero te escuchamos, César. Bueno, yo lo primero que diría es que las narrativas producen realidad y la narrativa de la guerra espiritual está básicamente centrada en la carne, en el mundo y en el diablo. Es decir, la idea de que la guerra se libra en esos tres escenarios, pues contiene, digamos, ahí como elementos que rozan una producción de realidad que básicamente tiene que ver con formas de estar en el mundo y estas formas de estar en el mundo, la misma narrativa declara pues, que son formas espirituales, ¿no? Y ahí hay como una serie de elementos que me parece que, pues que uno apenas si comienza como a apuntarlos o a ejemplificarlos, ¿no? Tomo el caso de la carne. En el caso de la carne, me parece, digamos, que la tensión más fuerte cuando se aventura esta idea de la guerra espiritual, por un lado tiene que ver todavía a estas alturas con el ejercicio de la sexualidad. Es decir, un cuerpo que desea
es un cuerpo que se acerca peligrosamente al campo diabólico, un cuerpo que exige, digamos, el roce con otro cuerpo. Igualmente es un cuerpo, digamos, que queda puesto en cuestión y que esa puesta en cuestión, pues siempre está, digamos, ensombrecida con la idea del diablo. ¿Hasta dónde, digamos, la discusión que por razones obvias es una discusión que no tiene fin, que es la discusión sobre la sexualidad montada en el cuerpo humano, puede, digamos, llevarnos a espacios de verdadera vigilancia en donde los actores religiosos pues se convierten literalmente, digamos, en agentes vigilantes, en agentes policíacos que edifican, digamos, un conjunto de saberes que encarcelan o liberan la corporalidad. Y ahí me parece que el asunto de la guerra espiritual ha venido, digamos, a ratificar una especie de encarcelamiento del espacio carnal, y del espacio carnal fundamentalmente deseante, ¿no? Y entonces las historias o las narrativas que se construyen desde la guerra espiritual, pues básicamente lo que edifican es una realidad que resulta literalmente espantosa para aquel cuerpo que por lo menos se atreve a sentir, y por el hecho de sentir ya pues es acusada o es señalada como un territorio de guerra. Pues en el territorio del mundo ya ustedes me parece que han abundado. Yadira abundó, Nateras abundó, Irene abundó y Carlos pues matizó, digamos, ahí con muchos ejemplos en términos de sus implicaciones histórico-culturales. Pero ahí sí hay como una cuestión que habría que señalar, porque cuando se enuncia la guerra en contra del mundo, pues el mundo queda, digamos, condensado en el espacio cultural, y en el espacio cultural literalmente todo queda potencialmente satanizado. Desde los juguetes para los niños, la música que ya ha sido señalada aquí, las narrativas, por supuesto, también son motivo de satanización, y no dejan de estar, digamos, en el horizonte que le incluye, digamos, estas actividades en el campo de guerra, las fiestas, los bailes, aquellos espacios culturales donde el cuerpo juega fundamentalmente su deseo y su sexualidad. Son, digamos, los espacios más señalados. Y finalmente, digamos, este imaginario que es el diablo, que es como el elemento fantasmal que ronda y espanta, digamos, a quienes potencialmente se acercan al pecado, entiéndase por pecado, por lo que los religiosos suelen, digamos, entender, convierten, digamos, el mundo espiritual en un mundo, pues literalmente insoportable de vivir. Porque si uno enferma, pues eso significa que uno está perdiendo la guerra contra el diablo. Si uno adquiere cierta afición, cierto gusto, cierta inclinación por el baile, pues corre uno el riesgo de ser acusado de que está siendo dominado y vencido por el diablo. Y lo cierto es que tanto el territorio de la carne como el territorio del mundo y la idea del diablo, pues finalmente son territorios
sostenidos pues por narrativas que al edificar realidad son realidades que suelen, digamos, ser realidades condenatorias. Ya Carlos explicaba cómo pues ese tipo de narraciones se trasladaron al mundo laico y cómo en el mundo laico también, pues la misma ciencia sataniza, digamos, ciertos marcos teórico-conceptuales, acusándolos, digamos, de ser poco científicos, o satanizándolos, o condenándolos, digamos, como ilustraba Carlos. Y ahí creo que el reto, en todo caso, es un reto en donde, pues, el proceso liberador o el proceso de cura, pues finalmente está, digamos, atravesado necesariamente, digamos, por la racionalidad. Y no dejo de pensar en el texto paulino que se encuentra en Romanos capítulo 2 en el verso 1, donde Pablo hace justamente la invitación a la renovación de las formas de entendimiento que tenemos nosotros de los espacios que habitamos. Y yo creo que si no renovamos nuestros entendimientos, nuestras formas de comprender el mundo, pues nos vamos a mantener atrapados ahí en estas ideas atávicas, místicas, religiosas, que literalmente, digamos, lo que finalmente puede terminar produciendo son militancias cuyas luchas son con la nada. Porque finalmente la noción de espiritualidad termina en un territorio de mucho vacío que poca transformación del mundo produce. Y si hacemos caso a la teología paulina, pues si un horizonte tiene una potencial batalla espiritual, es justamente la transformación de la materialidad. Entender la guerra espiritual como una guerra de elementos inaprensibles, pues es no entender el texto bíblico. Entender la guerra espiritual como una guerra contra la materialidad injusta, estructural, y que impide, digamos, el goce de la vida, pues me parece que nos coloca en el camino adecuado de un entendimiento que potencialmente puede renovar nuestras formas de conectarnos con el mundo. Pues magistral, pues la participación de cada uno de ustedes, yo les agradezco mucho y pues sigo haciendo la invitación para que nos sigan en el canal de YouTube Cristiano Rebelde, en la página de Facebook Clínica de la Fe, pues nos ayuda mucho que nos vean, también que lo compartan, que le den like, que se suscriban al canal y pues desde aquí les mandamos un afectuoso abrazo y con la promesa de que seguiremos ahí dialogando y denunciando en cierta medida aquellas ideas extrañas, raras, que se dan hoy en día por sentado dentro del mundo de los creyentes. Ideas que hay que poner a la luz y hacer la valoración pertinente acerca de su efecto en la vida de los creyentes, los militantes de estas organizaciones. Pues un afectuoso abrazo a todos y mandamos un cordial saludo. Muchas gracias. Igualmente, saludos para todos. Gracias.